Harry Potter y el libro de los antiguos. Pero la locura tiene muchas caras, y la obsesión es una de ellas. Ya no sé lo que es dormir sin pesadillas. Puede que le parezca todo una locura, pero las decisiones que he tomado hasta ahora me obligan a seguir adelante. Jesús Cañadas, Los nombres muertos. La primera vez que Harry vio la biblioteca en sus sueños, era un niño de 5 años. Fue entre la última noche de abril y la madrugada del 1 de mayo. Años más tarde, cuando asistiera a cierto colegio de magia, comprendería que aquella fecha tenía un simbolismo especial para su gente y otros conocedores de lo oculto. Era la noche de Walpurgis. Según las antiguas supersticiones europeas, durante esa noche, las brujas salían a los lugares malditos, para tener sus reuniones macabras con Satanás. El demonio se aparecía ante ellas en la forma de el hombre negro. Un ser alto y lampiño, con pezuñas en donde deberían estar sus pies. Para los magos y brujas reales, por el contrario, era solo una noche de fiesta. Pese a esto, Harry no pudo evitar hacer cierta conexión entre lo que los muggles creían, y lo que había visto en sus sueños relacionados con aquella noche. Pero, ¿qué fue lo que soñó cuando era niño? Lo cierto es que no tenía nada que ver con viejos aquelarres junto a las fogatas, ni mucho menos con bailes en el gran salón de un colegio. Su sueño fue sobre aquella biblioteca. En él, Harry caminó por los pasillos atestados con viejos libros de todos los tamaños imaginables. Aquellos volúmenes despedían un olor a viejo y a humedad. Estaban apilados en enormes libreros, los cuales se alzaban en dirección a un techo tan alto que era imposible de ver dónde terminaba. Casi como si aquellos estantes no tuvieran final. Ese sitio lo aterraba. No por la inmensidad de la habitación, o por los pesados tomos de extraños olores que lo rodeaban, sino porque podía percibir que había algo más allí con él. Unas presencias invisibles que reptaban y se ocultaban más allá de su vista. Con pasos vacilantes, avanzó por esos corredores iluminados por la luz mortecina, tambaleante y dorada de los viejos candelabros de gas. Estuvo allí lo que parecieron horas, caminando sin un rumbo fijo por ese laberinto de estantes, sintiendo que se ahogaba por el hedor nauseabundo de los libros. Fue en el centro de esa biblioteca donde se encontró con el libro. Era un pesado tomo que se veía y olía incluso peor que todos los demás volúmenes que lo rodeaban. Y fue ahí, también, donde se encontró con aquel hombre encapuchado. En primera instancia le pareció que era un viejo monje salido de algún monasterio ruinoso. Era como un espectro de épocas pasadas, inclinado sobre un atril, estudiando aquel libro. Harry se quedó de pie, paralizado y tembloroso, ante la visión de ese hombre. Su presencia parecía evocar las más horribles pesadillas que su mente infantil pudiera imaginar, incluso cuando, en apariencia, no estaba haciendo nada. Solo permanecía allí, pasando sus manos por entre las páginas de aquel libro, concentrado en su estudio. Pasaron horas hasta que el ser se dio cuenta de que alguien lo miraba. Entonces, alzó su cabeza y devolvió la mirada a Harry. El niño retrocedió, asustado. Había una negrura casi infinita en el lugar donde debía estar el rostro de aquel hombre. Ante esa visión, el pequeño chocó contra uno de los libreros, y se resbaló hasta quedar sentado, tratando de hacerse diminuto, como si deseara desaparecer. El hombre comenzó a caminar hacia él. Asustado, y con las lágrimas mojando sus mejillas, el pequeño cerró los ojos. Cuando los abrió de nuevo, lo único que encontró fue la oscuridad de su pequeño armario debajo de las escaleras, en el número 4 de Private Drive. Ese sueño se repitió 2 veces al año, con pequeñas variaciones, durante el siguiente lustro. Una durante el Walpurgis, en la noche del 1 de mayo, y otra durante el Samhain, en la víspera de Todos los Santos. A veces el encapuchado no estaba, y Harry era capaz de acercarse hasta el atril donde estaba el terrible libro de grotesco encuadernado de piel cocida, como si fueran trozos de piel suturada. Cuando sus manos tocaban las hojas gruesas de pergamino de aquella blasfema publicación, no podía evitar sentir escalofríos.
Pero, a la vez, algo dentro de él deseaba ser capaz de leer el contenido de aquel tomo arcano. Por fortuna, eso no era posible. Estaba el pequeño problema de que el libro se encontraba escrito en un idioma desconocido para él. Años más tarde, sabría que se trataba de latín. Otras veces, Harry prefería caminar en la dirección contraria a la que se encontraba aquel hombre. Una vez consiguió llegar a unas enormes puertas de color negro, pero, sin importar cuánto lo intentó, no pudo abrirlas. Estaba atrapado en esa biblioteca con el terrible ser encapuchado, y aquellas criaturas invisibles que se arrastraban y susurraban a sus espaldas. La última vez que soñó con la biblioteca, fue por mucho la más terrorífica y angustiante. Además de ser la que le confirmó algo que ya había sospechado tiempo atrás, en aquellas noches de insomnio en las que su mente divagaba alrededor de tales pesadillas, buscando una respuesta para ellas. Esas pesadillas no eran sueños comunes, sino que eran reales. Y lo que sucediera en ellas, afectaba al mundo fuera de los sueños. Sucedió la noche después del cumpleaños de su primo, antes de que la carta mágica llegara a él, de manos del guardián de las llaves y terrenos del colegio Hogwarts de magia y hechicería. Aquella vez, cuando cerró los ojos y los abrió nuevamente, no se encontró con la oscuridad de su armario debajo de las escaleras, sino que seguía atrapado en la biblioteca, con el terrible hombre encapuchado. Paralizado, lo único que atinó a hacer fue sollozar cuando la mano gélida y dura como el hierro se cerró sobre su muñeca y lo arrastró hasta el lugar donde estaba el libro. El ser le obligó a sentarse frente al atril, a la vez que removía el libro para colocar otro en su lugar. Este nuevo volumen comenzó a pasar sus hojas por sí mismo. Se detuvo en una amarillenta página, en la cual se podían distinguir varios nombres escritos con una extraña tinta de color oscuro. Harry supo al instante que era sangre, y sintió que su estómago se revolvía. El último de esos nombres pertenecía a un tal Walter Gilman. El niño no tuvo tiempo de leer el resto de los nombres escritos allí, puesto que, en ese mismo instante, la mano gélida del encapuchado se cerró sobre su muñeca derecha. Lo obligó a arrastrar su mano hasta detenerse justo debajo del nombre de ese tal Gilman. Luego, una afilada uña se clavó en su vena. La sangre emanó de su herida, manchando las hojas de pergamino del libro negro. Así fue como Harry firmó el libro de Azatoth, jurando lealtad eterna al ciego e idiota sultán de los demonios, cuyo verdadero nombre jamás ha sido pronunciado en voz alta por labios algunos. Cuando despertó, estaba sudando frío. Podía sentir un dolor lacerante en su muñeca derecha, justo en el lugar donde la filosa uña de aquel ser se clavó en su vena, para extraer la sangre. Una vez que amaneció, con la poca luz de la mañana que se colaba por las rendijas de su armario debajo de las escaleras, descubrió una cicatriz rojiza y restos de sangre seca. Cuando Harry ingresó a Hogwarts, las pesadillas se esfumaron casi por completo. Se perdió en aquel mundo mágico y maravilloso hasta casi olvidarlas. Sin embargo, en algunas ocasiones, durante las noches frías de Escocia, no podía evitar sentir en la cercanía a los terribles seres invisibles que se arrastraban y susurraban detrás de él. A veces, durante las vacaciones de verano, veía a un extraño y siniestro hombre que vestía como un viejo gánster de los años 20. Este le observaba desde la lejanía. Cuando se percataba de que había sido descubierto, le sonreía con malicia, para luego girar y perderse entre las multitudes. Esto no solo pasaba en el mundo Mogel, sino también en el callejón Diagon y, más tarde, durante sus visitas a Hogsmeade. En aquel pueblo mágico, el hombre, siempre vestido con esos trajes mugles de épocas pasadas, resaltaba como si fuera una persona a color en el centro de una vieja película en blanco y negro. Pese a eso, nadie más reparaba en él. Como si no pudieran verlo, como si fuera un fantasma. Lo cual no podía ser. El colegio estaba lleno de fantasmas y, hasta ahora, todos parecían verlos con total claridad. Por supuesto, había otro recordatorio de esas horribles pesadillas. Se trataba de aquella cicatriz en su muñeca.
Una cicatriz que, a veces, se sentía más pesada y dolorosa que aquella con forma de rayo infligida a él por el malvado Lord Voldemort. Todas estas cosas las guardaba para sí y jamás las comentaba con sus amigos, Ron y Hermione, ni mucho menos con el director Dumbledore o cualquier otro profesor. Incluso Sirius Black, su padrino, ignoraba todos estos hechos. Algo dentro de Harry, posiblemente ligado al pacto que, estaba seguro, firmó en aquel sueño con aquellas invisibles y terribles criaturas, le impedía hablar al respecto. Así pues, tenía que tragarse sus miedos y aprender a vivir con ellos. O al menos ignorarlos, por el momento. Aunado a esto, desde que ingresó a estudiar en Hogwarts, comenzó a aficionarse al estudio del latín. Buscó en la biblioteca del colegio todo lo referente a dicha lengua. Durante los veranos, en casa de sus tíos, trataba de pasar por la biblioteca pública de su ciudad y otras cercanas. De manera autodidacta, se había vuelto muy versado en esa antigua lengua, cosa que además le ayudó a comprender mejor los hechizos mágicos. Pero no se engañaba. Todo ese estudio se debía a aquellos sueños, y su deseo de conocer el secreto detrás de ese libro, escrito en latín, que el encapuchado siempre leía. Porque, a pesar de lo mucho que lo aterraba, también lo atraía, como la luz atrae a los insectos. Extrañamente, fue en el mundo móvil donde encontró la respuesta que buscaba con respecto a ese libro. Durante el verano antes de su 5º año, y tras haber presenciado el regreso de Lord Voldemort, se encontró solo y alejado de toda noticia de lo que sucedía en el mundo mágico. Una tarde, hastiado por el silencio de sus amigos y de su padrino, al que se sumaba el bochorno, producto de la ola de calor y la sequía que afectaba al país ese verano, decidió escapar a Londres. Pasó un día en la vieja biblioteca británica. Allí, entre los estantes de la sección de latín, escuchó a unos jóvenes, posiblemente universitarios, discutir sobre un asunto que le resultó muy familiar. Por su apariencia, dedujo que debían de ser norteamericanos. No estaba muy equivocado. De haber conocido más sobre aquel país, habría reconocido por su acento que eran de la región de Nueva Inglaterra. Estaban hablando sobre un libro en específico, el Necronomicon, del árabe loco Abdul al-Azred. En su discusión, comentaron sobre la copia que habían podido consultar brevemente en la biblioteca de la Universidad de Miskatonic y de la que se guardaba en el Museo Británico. Uno de ellos creía que ambas podían ser de la misma edición en latín del siglo XVII, impresa en España. Cosa que su compañero replicó, argumentando que, lo más probable, fuera que la versión del museo era la traducción incompleta e inexacta de John Dee. Ambos jóvenes se alejaron y Harry se quedó solo en el pasillo, pensando en las cosas que acababa de escuchar. Recordó un comentario hecho por Hermione sobre John Dee, justo después de una de sus clases de historia de la magia. Había sido un mago de la era isabelina que se hizo famoso entre los muggles. En aquel entonces, el Estatuto de Protección del Secreto aún no existía, por lo que era común que los magos como él se mezclaran en las cortes de los reyes europeos y ostentaran altos cargos en ellas. Sin embargo, le resultó muy curioso que esos jóvenes hubieran estado discutiendo sobre un supuesto libro maldito que tenía relación con un mago real. Fue a la zona de las computadoras y con curiosidad tecleó Necronomicon en el primitivo buscador de listas de Internet. Obtuvo menos de 100 resultados. Dio clic en uno y no encontró más que viejos rumores sobre libros malditos e información relacionada. Hasta que dio con un artículo de un tal profesor Wilson H. Shepard, escrito para el Devil Press, de la ciudad de Oakland, Alabama, en los Estados Unidos. Según su autor, el documento era un breve, pero completo, resumen de la historia de este libro, de su autor, de diversas traducciones y ediciones desde su redacción, en el año 730, hasta nuestros días. De acuerdo con el profesor Shepard, el título original del libro era Kitab al-Asif. Asif era el nombre que los árabes empleaban para referirse al sonido de la noche en el desierto, que era producido por los insectos y, se creía, era el susurro de los demonios. El libro había sido escrito por Abdul al-Azred,
un poeta loco de Yemen, quien aseguraba haber visitado ruinas de ciudades más antiguas que la humanidad. Al-Azred adoraba a unas extrañas entidades a las que llamaba Yog-Sothoth y Cthulhu. El libro había sido escrito alrededor del 730 de la era moderna, en la ciudad de Damasco. Al-Azred había muerto poco tiempo después, devorado por una bestia invisible ante un gran número de aterrorizados testigos. La traducción al griego había aparecido alrededor del año 930, tras casi 2 siglos de haber circulado de manera clandestina entre los círculos de filósofos de la época. Esta traducción secreta había sido hecha por el filósofo Teodorus Piletas de Constantinopla y fue la que le dio su nombre actual de Necronomicon. En el 1228, Olaus Bormius llevó a cabo una traducción al latín, la cual, posteriormente, sería prohibida y quemada por los patriarcas religiosos de la época, debido a los oscuros y siniestros eventos que parecían rodear a la publicación. Para ese entonces, pareciera que todos los originales en árabe habían desaparecido. La traducción de Bormius, sin embargo, logró escapar a las purgas y fue reimpresa 2 veces más, en los siglos XV y XVII, en Alemania y en España, respectivamente. Se rumoreaba, también, que el ocultista isabelino John Dee había hecho una traducción parcial al inglés, que jamás fue publicada. Algunos tomos, en especial de las últimas ediciones en latín, habrían sobrevivido hasta la actualidad. Varios de ellos estaban en poder de algunas bibliotecas y universidades tales como la Biblioteca Nacional de París, el Museo Británico, la Universidad de Harvard, la Universidad de Miskatonic y la Universidad de Buenos Aires. Se tenían noticias de copias privadas en manos de excéntricos millonarios. Por ejemplo, la familia Pickman de Salem. Aunque la mayoría de estas copias parecían estar ya en paradero desconocido para el momento de la publicación de ese artículo, en 1938. También, había rumores de que algunos autores de narraciones fantásticas y de terror, tales como Robert W. Chambers con su obra El Rey en Amarillo, podrían haberse inspirado en dicho libro para la redacción de sus ficciones. El Necronomicon era una lectura prohibida y condenada por la mayoría de las organizaciones religiosas del mundo. Su lectura traía consecuencias nefastas. Con el corazón latiendo en su garganta y la cicatriz de su muñeca derecha escociendo, Harry cerró el artículo y se marchó de inmediato de regreso a casa de sus tíos. Ese libro, el tal Necronomicon, parecía ser tan terrible como cualquier libro de magia oscura. O, tal vez, incluso peor. Pero no era eso lo que lo asustaba, sino su casi incontenible deseo de hacerse con una copia para desentrañar sus secretos. Durante su cumpleaños número 15, Harry vio cumplido su deseo de tener una copia del Necronomicon. De alguna manera, un paquete anónimo había llegado por correo certificado a casa de sus tíos Muggles, enviado por un remitente en el extranjero. Más específicamente, de la ciudad de Arkham, Massachusetts, en la región de Nueva Inglaterra, Estados Unidos. Se trataba de una copia en latín, posiblemente de la edición alemana del siglo XV. Harry guardó el pesado volumen en el fondo de su baúl y no quiso tocarlo a pesar de su deseo casi irrefrenable de leer dicho tomo arcano. Tras un verano en que se sucedieron 2 incidentes que minaron aún más su estado de ánimo, entre ellos un encuentro con un dementor y un juicio en el que casi lo expulsaron del colegio, Harry terminó en la biblioteca de la casa ancestral de los Black, con el libro frente a él. Dada la atmósfera predominante en el número 12 de Grimmauld Place, parecía casi natural leerlo allí. Entre las muchas cosas que descubrió aquella noche, se encontraba el siguiente pasaje. Tampoco debe pensarse que el hombre es el más antiguo o el último de los dueños de la Tierra, ni que semejante combinación de cuerpo y alma se pasea sola por el universo. Los antiguos fueron, los antiguos son y los antiguos serán. No en los espacios que conocemos, sino entre ellos. Se pasean serenos y primigenios en esencia, sin dimensiones e invisibles a nuestra vista. Yog-Sothoth conoce la puerta. Yog-Sothoth es la puerta. Yog-Sothoth es la llave y el guardián de la puerta. Pasado, presente y futuro,
Todo es uno en Yog-Sothoth. Él sabe por dónde entraron los antiguos en el pasado y por dónde volverán a hacerlo cuando llegue la ocasión. Él sabe qué regiones de la tierra hollaron, donde siguen hoy hollando y por qué nadie puede verlos en su avance. Los hombres perciben a veces su presencia por el olor que despiden, pero ningún ser humano puede ver su semblante, salvo únicamente a través de las facciones de los hombres engendrados por ellos, y son de las más diversas especies, difiriendo en apariencia desde la mismísima imagen del hombre hasta esas figuras invisibles o sin sustancia que son ellos. Se pasean inadvertidos y pestilentes por los solitarios lugares donde se pronunciaron las palabras y se profirieron los rituales en su debido momento. Sus voces hacen tremolar el viento y sus conciencias trepidar la tierra. Doblegan bosques enteros y aplastan ciudades, pero jamás bosque o ciudad alguna ha visto la mano destructora. Kadat los ha conocido en los páramos helados, pero ¿quién conoce a Kadat? En el glacial desierto del sur y en las sumergidas islas del océano se levantan piedras en las que se ve grabado su sello, pero ¿quién ha visto la helada ciudad hundida o la torre secularmente cerrada y recubierta de algas y moluscos? El gran Tulu es su primo, pero solo difusamente puede reconocerlos. Ia, Subnigurat, por su insano olor los conoceréis. Su mano os aprieta las gargantas, pero ni aun así los veis, y su morada es una misma con el umbral que guardáis. Yog-Sothoth es la llave que abre la puerta, por donde las esferas se encuentran. El hombre rige ahora donde antes regían ellos, pero pronto regirán ellos donde ahora rige el hombre. Tras el verano el invierno, y tras el invierno el verano. Aguardan, pacientes y confiados, pues saben que volverán a reinar sobre la tierra. Cuando hubo concluido la lectura de dicho pasaje, Harry cerró el pesado libro y sintió ganas de vomitar. Un hedor insano y terrible, aunado a la presencia más palpable de aquellas entidades que se arrastraban y susurraban, había llenado el ambiente de la biblioteca Black. A la mañana siguiente, todos los que se hallaban refugiados en la casa sintieron el mismo olor fétido. La señora Beasley los puso a buscar durante todo el día la causa del mismo. Los gemelos bromearon diciendo que seguro era a causa de la mala actitud de Ron, quien refunfuñaba todo el tiempo, quejándose de todas las labores que su madre les mandaba a hacer. Durante el resto de las vacaciones, Harry no volvió a tocar el libro. Ya avanzado ese horrible ciclo escolar y con la presencia de la sumo inquisidora de Hogwarts, antes supuesta profesora de defensa, Dolores Umbridge, Harry tuvo poco tiempo para pensar de nuevo en el Necronomicon. Hasta que en sus sueños vio aquel portal extraño, uno que había visto en el departamento de misterios. Aquella vez lo vio de pasada, el día de su juicio, no obstante, aún así, sintió que algo dentro de él lo estaba llamando. Pero, no fue hasta que lo reconoció en las visiones enviadas a él por Voldemort a través de su cicatriz, que la influencia del mismo se hizo notar con toda su fuerza. Volvió entonces al Necronomicon, y durante las noches se pasaba leyendo sus páginas en busca de algo que le indicara el camino. Descuidó sus estudios e incluso el entrenamiento con el llamado ejército de Dumbledore. Sus amigos se preocuparon y trataron de averiguar qué ocurría, pero Harry se había sumido tanto en sí mismo y en su estudio del libro maldito, que terminó por apartarse de ellos por completo. Hasta que finalmente dio con lo que había esperado toda su vida. La razón por la que fue escogido. Los sucesos se precipitaron hasta concluir en una batalla en el departamento de misterios. Pero no era la profecía que Voldemort anhelaba escuchar completa lo que Harry quería de dicho lugar. La aparente muerte de su padrino tampoco parecía importarle ya. Su única motivación era aquello que los inefables llamaban velo de la muerte. Esa era la puerta que había buscado. La razón por la que ellos le habían elegido. Había sido profetizado por fuerzas más allá de la comprensión humana, incluso de los magos y brujas, que él sería quien abriría la puerta por la que Yog-Sothoth y, finalmente, los antiguos volverían a habitar ese plano. Su obsesión con el libro se debía a este destino. Cuando Dumbledore y Voldemort se presentaron a la batalla, encontraron una visión extraña y terrorífica. Mientras los mortífagos del Señor Oscuro y los miembros de la Orden del Fénix parecían paralizados por una fuerza invisible, Harry Potter, el niño que vivió,
permanecía de pie ante el velo de la muerte con el temible Necronomicon en su mano. Luna Lockwood, notando la presencia del anciano director, le advirtió: No lo permita, profesor Dumbledore. Harry va a abrir la puerta. Dejará que las bestias que roen y gimen más allá de las esferas, en el vacío infinito del espacio, entren a nuestro mundo. El director se giró para ver a Harry. El chico le devolvió la mirada. En su rostro se podía ver la señal clara de la locura. Al mismo tiempo, esas extrañas runas grabadas en el arco del velo resplandecieron con un brillo maligno. Harry habló. Ahora puedo leerlo. He descifrado el mensaje. Que no está muerto lo que puede yacer eternamente, y en extraños eones incluso la muerte puede morir. Harry, muchacho. Lo llamó Dumbledore con voz suave. Harry negó. Alzó su brazo derecho, mostrando la cicatriz en su muñeca, la cual parecía estar creciendo como si se tratase de un parásito. Ellos me eligieron, profesor. Tengo su marca. Hoy es el día en que ellos volverán. Las estrellas están en posición y la puerta está preparada. El símbolo arcano se ha debilitado. El caos reptante se ha paseado entre los hombres. Y el Necronomicon me ha desvelado sus secretos. El gesto de Voldemort, quien hasta ahora parecía haber estado disfrutando de ver cómo la locura inundaba a quien supuestamente era el único capaz de derrotarlo, se distorsionó con furia. Su voz salió como un bramido lleno de odio y desprecio. Es falso. Esos asquerosos mugles afirman que su libro maldito es un auténtico grimorio. Pero es falso. Una burla de esos asquerosos seres inferiores a la verdadera magia. Harry, con la mirada fija en el libro, negó con un suave movimiento de cabeza. Luego, mirando uno a todos los presentes, dijo: El Necronomicon es un libro auténtico. Yo les he sentido royendo, arrastrándose y gimiendo a mi alrededor durante toda mi vida. Contemplé en mis sueños la biblioteca maldita, donde ningún otro mortal ha osado pararse. Porque ellos me eligieron. Luego, con el Necronomicon aún abierto, regresó su atención hacia el velo y comenzó a recitar el conjuro. Su voz salió gutural, como si algo más lo estuviera usando como un medio para comunicarse. Era casi imposible comprender las palabras que pronunciaba, como si éstas no pertenecieran a ningún idioma diseñado para ser hablado por bocas humanas. El lugar pareció estremecerse con cada palabra, sílaba, letra que salía de los labios de Harry. Mientras, los magos y brujas presentes permanecían quietos en su lugar, como si alguna fuerza invisible les hubiera paralizado. Nada más las palabras comenzaron a ser pronunciadas, el velo de la muerte comenzó a agitarse. El hedor que antes sintieran en la casa de los Black se hizo presente en oleadas espantosas que les hacían arquearse y sentirse enfermos. La primera en caer ante el influjo de los seres de más allá de las estrellas fue Luna. Soltó una estridente risotada y se derrumbó, convulsionando en la locura. Bellatrix fue la siguiente. Cayó presa de la histeria de tal manera que comenzó a disparar maldiciones como si fueran fuegos artificiales, mientras reía locamente, sin distinguir aliados de enemigos. Así, uno a uno, los presentes fueron consumidos por la locura. Y cuando solo Dumbledore y Voldemort se aferraban un poco a la razón, la figura enigmática del hombre con pinta de gánster se hizo presente. Las varitas de los dos poderosos magos se alzaron casi por mero instinto, pues sentían una malignidad y amenaza proveniente de ese hombre mayor a la de cualquier criatura o ser peligroso ante el cual hubieran estado antes. Pero, ante la presencia poderosa y terrible del caos reptante, los dos poderosos magos finalmente sucumbieron a la locura. Sus miradas nubladas y delirantes se perdieron mientras todo pensamiento racional les abandonaba, sumiéndolos en estentóreas, tristes y vulgares carcajadas carentes de toda lógica o razón. El hombre aplaudió con diversión, como si estuviera ante el más divertido de los espectáculos de una feria. Y entonces, volvió la mirada al único que quedaba en pie, más o menos cuerdo, y habló con la voz sonora de un joven faraón. Excelente, mi querido Harry.
No pude elegir a nadie mejor que tú para hacer este trabajo. Lo has hecho maravillosamente. Ahora mismo, esta locura se expande por el mundo como un virus. En este mismo momento, las risotadas histéricas y la blasfemia de las mentes corrompidas danzan al son de las melodías de nuestras flautas. En el Pacífico, la pétrea ciudad de Erlie ha emergido del fondo del mar entre terremotos. El sumo sacerdote, Tulu, se ha despertado y está listo para recibir los sacrificios humanos. Y ahora, es momento de recompensarte. Harry soltó el libro y también comenzó a reír histéricamente. Continuó riendo hasta que su rostro enrojeció y lágrimas de agonía mancharon su rostro. Detrás de él, el velo se agitó. Los asquerosos y viscosos tentáculos de las larvas de los dioses exteriores, quienes olfatean y roen en los espacios exteriores más allá de las estrellas y del cosmos ordenado, salieron del velo. Envolvieron a Harry y lo arrastraron con ellas de regreso a la locura primigenia que mora en el abismo del tiempo y el espacio en donde yace Azathoth, voraz y amorfo. El hombre con pinta de gánster dio media vuelta y se alejó del velo, mientras lentamente se convertía en una abominación de piel escamosa y una enorme lengua por cabeza. Harry Potter, mientras tanto, se perdió en la demencia de más allá del tiempo y el espacio, pues la locura y el salvaje abrazo del caos son las únicas recompensas que Nyarlathotep concede a sus acólitos.